Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión me hace el favor de acompañarme Tere, que es una de las operadoras aquí de la radio. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, monseñor, me da mucho gusto poder acompañarlo en este día en su programa. Yo este día lo grabo previamente porque me mandaron de parte de Roma a Venezuela a hacer visitas canónicas a algunos de los seminarios. Entonces, al no estar directamente con ustedes, pero lo grabo previamente, pero que esto no obste para que ustedes puedan mandar sus mensajes, ya que al enviarlos previamente ustedes me permiten preparar adecuadamente las respuestas. Oye, Tere, ¿ya cuánto tiempo tienes en la radio trabajando? Pues prácticamente llevamos 4 años, los 4 años desde que se inició la transmisión por internet y pues ya los 2 años también en FM. ¿Y cómo te sientes acá en este ambiente, en este servicio que das? Pues muy bien, la verdad es que al menos en lo personal sí me cambió por completo la vida, puedo decirle, porque es un acercamiento como más, aparte de que es un acercamiento a Dios, también es un acercamiento a las personas, pero sobre todo salirse un poco de nosotros mismos, que es darnos cuenta que hay más necesidades fuera de nosotros y estar también de alguna manera, sentirse cercano con la gente. Tú le has dado una dimensión evangelizadora a tu servicio. ¿Te sientes misionera evangelizadora desde la radio? Pues es un gran compromiso porque pues obviamente a veces es un poco complejo poder anunciar la palabra de Dios, sobre todo porque primero pues tenemos que llevarla a la práctica. Entonces estar en un medio de comunicación como lo es la radio y estar cerca de la persona pues es una gran responsabilidad, pero yo creo que pues he aprendido mucho de todos los programas, de los sacerdotes, de los laicos que llegan y pues vamos retomando poco a poco alguna de las cosas que Dios nos da a través de su palabra y yo creo que pues con dejarles algún mensaje de alegría, por así decirlo, y de esperanza a la gente, yo creo que ya es pues satisfactorio también para nosotros, pero también para seguir propagando la palabra de Dios. Oye, ¿en tu familia cómo ven tu servicio? ¿Qué opinan de ello? Sí, pues están muy contentos porque, nosotros somos de fe católica, pero no estábamos como tan arraigados totalmente a la fe. Sí teníamos como el compromiso de ir a misa, pero así como compromiso. Ahora, pues yo creo que también ellos, pues el hecho de haber llegado la radio aquí a San Cristóbal, o la radio en sí aquí en estos lugares, pues es también muy reconfortante para ellos porque con todos los programas se aprende. ¿Y en tu casa escuchan Radio Tepeyac? Sí, sí, bueno, a veces de repente como que se les va, ¿no? Pero sí, están pendientes de la programación, con los programas de ustedes y con los de formación también. Gracias, Tere, gracias por todo tu servicio y por acompañarme en esta tarde. Recuerden que el objetivo de su programa es tener otro canal de comunicación, además de las conversaciones personales que tenemos, para compartir preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes que ustedes quieran compartir. Les insisto que ojalá que manden ya sus mensajes desde este momento, que aunque no los repitan y los lea en la pantalla, pero sí me sirve mucho prepararlos antes para sus respuestas. Recuerden el teléfono 967-101-2955 y Tere nos puede decir las demás aplicaciones por donde nos pueden mandar sus mensajes. Así es, pueden comunicarse a través del WhatsApp, de Line, de WeChat, de Messenger Chat y también a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Recuerden también que tenemos los teléfonos de las radios católicas de Comitán 963-110-7309 y el de Trinitaria 963-154-7780. Y empezamos como lo acostumbramos a hacer con este canto. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Siempre la palabra de Dios nos guía. Hoy escuchamos un texto de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Si tienen su Biblia pueden leerlo. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad
les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Eso es lo que nos interesa, quedar colmados con la plenitud misma de Dios. Qué bella palabra. Estar colmados con la plenitud misma de Dios. Que el Señor nos lo conceda. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a ir comentando, respondiendo las preguntas que ustedes hicieron favor de enviarnos hace 8 días. Ya algunas las respondimos la semana anterior, ya no las tomamos en cuenta, otras sí, dije una palabra, pero ahora vamos a profundizar en ellas. La primera pregunta que nos llegó dice así: ¿qué significa soñar con el justo juez que estaba junto a unas oraciones y a un paquete de dinero? Pero lo malo es que yo me fui hacia el dinero y no a las oraciones. Ese día me sentí mal, como si fuera de verdad. Gracias por compartirnos su sueño, oiga, pero a mí me da cierta envidia con ustedes que sueñan muy bonito. Sueñan muy bonito con el justo juez. Yo no he tenido esa dicha de soñar con el justo juez. Qué bonitos sueños. Ahora, el problema es lo que usted dice, que en su sueño usted se fue con el dinero y no con las oraciones. Eso sí está mal. Porque si yo voy al justo juez a rezarle con mucha devoción, pero ahí me encuentro que está la alcancía cerca y medio abierta y me llevo el dinero y ya me olvido del justo juez y de las oraciones, ya se echó a perder todo el sueño. Ojalá que no sea así en la vida. En la vida, obviamente, si alguien va a acercarse a Dios por interés económico, ¿a qué caray? Es lo que criticamos a veces de algunos curanderos, que sí hablan mucho a Dios y a los santos y a las imágenes, pero está el billete de por medio. Ahí, ¿qué es lo que importa? ¿La fe o la oración? Que a alguien le den algo por su servicio es distinto, pero si alguien está cobrando su servicio, por ejemplo en la iglesia, nosotros celebramos la misa, los demás sacramentos, y se pide algún apoyo económico. No es cobrar el servicio, sino es un apoyo para el sostenimiento de la iglesia. Pero si yo como obispo o un sacerdote lo que hiciera sería cobrar para sacar dinero, pues ya se echó a perder todas las cosas buenas que pudiera uno hacer. A veces nos puede pasar eso. Por ejemplo, Tere, si tú tuvieras un amigo que dijera: Tere, ¿cuánto te quiero? Pero te anda explotando, te anda sacando dinero, ¿qué dirías? Eso no es cariño, es más bien interés, yo creo. Efectivamente, ya no es cariño, es interés. Pues ojalá que este sueño, como usted dice, esta persona que nos mandó el mensaje, ojalá que eso no sea en la vida. Dice, ese día me sentí muy mal, como si fuera de verdad. Claro, si uno se va tras del dinero y no tras de Dios, pues ya significaría algo más. Pero yo espero que en la vida real no sea así. Ánimo, no se preocupe. Pasamos a otro mensaje de hace 8 días. ¿Por qué Jesús dice, estaré con ustedes hasta el final del mundo? Mi niño de 8 años me lo preguntó, y después del fin del mundo, ¿qué pasará? ¿Ya todo acabará? ¿Qué le puedo responder? Gracias. En primer lugar, la cita a la que se refiere esta pregunta está en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando Jesús dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto, hasta el fin del mundo? Primero escuchemos el texto de Mateo capítulo 28, versículo 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les mando, y saben que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dijo Jesús ya antes de subir al cielo, cuando les dice: vayan por todo el mundo, prediquen la palabra de Dios, bauticen, enseñen lo que yo les he mandado, y sepan que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? Hasta que se acabe el mundo. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Faltarán unos días, meses, años. La ciencia dice que nuestro sistema solar se va desgastando. Es decir, científicamente este mundo nuestro va a terminar. El Sol, tarde que temprano, acaba su energía, porque es un ser creado.
¿Cuándo será eso? Pues pueden faltar millones y millones y millones de años. No nos dejemos engañar de que el fin del mundo está ya mañana, ¿no? Puede venir mañana el fin para cada quien. El mundo se nos acaba cuando se acaba nuestra propia vida. Pero el fin de este mundo, ¿cuándo será? Cuando Dios quiera, cuando Dios sepa. Nadie de nosotros puede saber que faltan X años, ni la ciencia siquiera, para nada. Pero ¿qué significa el fin del mundo? Es hasta que este mundo termine. ¿Cómo se va a acabar? Bueno, en la Biblia hay algunas expresiones que dicen que el sol, que la luna se van a acabar, que la tierra se va a destruir. Sí puede ser eso. Pero puede ser, por ejemplo, si se acaba la energía solar, nuestro planeta Tierra ya no tiene vida. Entonces dependemos mucho del sol. Si el sol se acaba la vida aquí. Eso sería el fin del mundo. Pero lo que le preguntaba el niño de 8 años a su mamá, y después del fin del mundo, ¿qué pasará? ¿Ya todo se acabará? Bueno, materialmente sí. Se acaba toda la vida. Si aquí ya no hay árboles, ya no hay agua, ya no hay animales, ya no hay flores, ya no hay plantas, obviamente esto será pues un planeta muerto como hay tantos otros. Pero, ¿qué pasará con nosotros, con los seres humanos? San Pablo dice, seremos transformados. Si nosotros morimos incluso ahora físicamente, somos sepultados o algunos son cremados, y lo que queda de nosotros, cenizas, polvo, será transformado todo eso. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, San Pablo es muy claro al respecto. Primera Corintios, capítulo 15, él habla mucho de esto. Dice, seremos transformados, así como Cristo resucitó, y su cuerpo es un cuerpo glorioso. Es el mismo, pero ya no es el mismo en el sentido físico y material. ¿Qué pasará con nosotros cuando se acabe el mundo? Pues seremos transformados. ¿Para qué? Para estar con Dios, ¿dónde? Donde sea nuestro lugar, en el cielo o lejos del cielo. Pero ¿qué pasará después del mundo? Se acabarán todas las cosas, ¿y qué quedará? Pues solamente la gloria de Dios. Estaremos gozando y disfrutando con Dios lo que llamamos el cielo, que es la vida eterna, estar felices eternamente con Dios. Ojalá que estas respuestas puedan servir a la mamá para darle una respuesta, pues no satisfactoria, porque esto no es tanto como tocar y palpar. Esto es lo que dice la fe y lo que dice la ciencia, pero que la palabra de Dios nos ilumina para que lo podamos comprender un poquito mejor. Pasamos a la siguiente pregunta, que ya respondíamos hace 8 días, pero la completaremos. ¿Me podría decir el nombre de una Biblia para niños? Mi hijo quiere que le lea la Biblia, pero hay unas palabras que yo no entiendo y quiere que se las explique. ¿Tú, Tere, conoces alguna Biblia así de estas para niños? Porque sí hay. Hace 8 días ya con Claudia les decíamos que allá en la librería de la radio que está ahí en la Merced, sí hay una Biblia para niños, así se llama. Y también hay otra de la editorial de Verbo Divino, que se llama así la Biblia para niños. Es un librito chiquito, con muchas ilustraciones, y ahí pone lo central de los pasajes bíblicos. Ustedes, si no lo encuentran aquí en alguna de las librerías aquí de San Cristóbal, lo pueden pedir. La Biblia para el niño de la editorial Verbo Divino. Y si no, algún día que vayan a Tuxtla, Tercera Calle Oriente Sur, ahí van a encontrar una librería de Buena Prensa que tiene cantidad de libros de todos, y también van a encontrar estos, En la librería, se llama Librería San Ignacio, de Buena Prensa, Tercera Oriente Sur, allá en Tuxtla. Si vamos por la central, como 2 cuadras antes de la catedral, ahí van a encontrar ustedes esta librería. Allí pueden encontrar esta Biblia que se nos preguntan. Pasamos a la pregunta número 4 de hace 8 días. ¿Es posible que nuestros difuntos vengan el Día de Muertos? Dice la gente que en este mes se oyen voces en el río o en las milpas. Qué buena pregunta, y además muy oportuna, porque efectivamente ya vienen todos los santos, ya viene el Día de los Difuntos, y la pregunta fundamental es, ¿vienen los difuntos el Día de Muertos? ¿Qué significa vienen? ¿Que vengan físicamente, que se coman los alimentos que se le ponen en los altares? No, no, porque ellos, su cuerpo ya está transfigurado. Ellos ya no tienen cuerpo físicamente como nosotros lo tenemos. Ya el cuerpo fue sepultado, fue cremado, y ya el cuerpo en cuanto tal ya no se ve. Que ellos vengan, no solamente ese día, ellos vienen con nosotros siempre. Nuestros seres queridos no nos abandonan. Yo siempre les platico que cuando a veces voy a alguna parte y me pregunta mi hermana, ¿ay, te vas a ir solo?
Le digo, no, no voy solo, van conmigo primero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, va la Virgen María, va mi ángel de la guarda. Segundo, va conmigo mi papá, mi mamá, que van conmigo, ellos ya fallecieron hace tiempo y me acompañan, nunca voy solo, nunca estoy solo. ¿En dónde están los difuntos? ¿En el panteón? No, están en todas partes. ¿Por qué? Porque ellos, estando con Dios, ya no tienen lugar, están en todo lugar. Desde el corazón de Dios nos acompañan en todas partes donde vayamos. ¿Vienen ese día de los difuntos? No, no que vengan en el sentido material, sino que ellos siempre están con nosotros. Ahora, ¿qué significa entonces que les pongamos ofrendas? Si no vienen, si no se llevan ni siquiera el aroma se va porque los alimentos van desapareciendo su aroma, pero es un signo de que nosotros creemos de que están vivos. Es una señal. Si les ponemos sus alimentos es que creemos que ellos viven, y viven desde el corazón de Dios, de otra forma, pero viven. Si les ponemos ahí lo que les gustaba, sus alimentos, sus moles, sus tamales, su café, algunos hasta su copita les ponen, yo creo que no conviene, pero bueno, algunos se lo ponen. Poner ahí agüita, lo que sea, no es como si ellos tuvieran sed, que vinieran por agua ese día, no, para nada, son signos nuestros. Lo mismo les ponemos una vela, unas veladoras. ¿Qué significa? Que luzca para ellos la luz eterna. Cuando les ponemos unas flores, ¿qué significa? Que queremos para ellos el jardín eterno, ¿sí? El Edén eterno, el paraíso eterno, lo que perdimos por nuestros pecados en el paraíso, que tengan ahora el paraíso eterno. Son símbolos. ¿Qué pasa si alguien no les pone ni flores, ni altar, ni alimentos? Bueno, ya por eso no van a venir. Ellos sí vienen siempre, están con nosotros. Pero lo que pasa es de que a veces algunos no tienen esta fe, no tienen quizá este cariño, esta tradición, esta costumbre. Ojalá que nosotros conserváramos esta costumbre y no nos dejemos influenciar por el famoso Halloween. ¿Tú qué piensas del Halloween, Tere? Así es, monseñor. Bueno, eso se ha fundamentado, bueno, me he dado cuenta con algunos de mis sobrinitos en las escuelas, porque luego como que los intuyen los inducen más bien para que participen en fiestas de disfraces y todas estas celebraciones, y ya poco a poco en las mismas casas se va perdiendo la tradición, como usted decía, de poner el altar o de quizás de hacer alguna oración también por nuestros difuntos, y más bien por estarse pintando la cara con imágenes hasta espeluznantes, porque de repente vemos a los niños y están vestidos de la muerte y de otras cuestiones, y pues yo creo que eso tampoco no es sano para ellos, porque se les va creando el miedo a morir de alguna manera. Si nosotros tenemos esta fe, y esto hace que incluso veamos la muerte de una forma más tranquila, que incluso hagamos calaveras, que nos comamos ciertos dulces de calavera, es decir, ver la muerte como algo más normal y más cercano y más sencillo. No nos dejemos invadir por estas tradiciones del Halloween que no son nuestras, ¿no? Que no son nuestras. Tengamos mucho cuidado con ello, eso ciertamente. Y luego, obviamente, que no falte la oración, como decía Tere. Si pueden participar en la misa, qué mejor que ofrecer la misa por ellos, porque es el sacrificio de Cristo que se renueva por su salvación. Por cierto, el domingo día 2, que acostumbramos celebrar la misa a las 2 en el Panteón Municipal de San Cristóbal, no lo podremos hacer porque es domingo, y a esa misma hora estaremos celebrando en la catedral por la misma intención de los difuntos. Pero en el Panteón de aquí de San Cristóbal estará el párroco, el padre Francisco Javier Reyes, a la misma hora, a las 12, celebrando. Pero en esta ocasión no, porque cae en domingo y estaremos en la catedral celebrando y confesando, ofreciendo la misa por los difuntos. Les invitamos desde ahora a quienes deseen. Y con esta forma pues estamos respondiendo a quien nos mandaba esa pregunta, porque completaba, dice la gente que en este mes se oyen voces en el río o en las milpas. Pues eso depende de cada quien donde las quiera oír. Pues podemos oír voces en todas partes. Pero repito, nuestros seres queridos están ya con Dios, esperamos que estén en el cielo, y si aún están purgando alguna de sus fallas que tuvieron en el purgatorio, y por eso es tan importante rezar por ellos. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿por qué en la letanía lauretana se hace mención, por ejemplo, vaso precioso, torre de David, casa de oro, etcétera? Todas estas invocaciones son muy simbólicas. Por ejemplo, vaso precioso. ¿Qué significa vaso precioso? En un vaso, ¿qué se contiene? Pues lo que sea. Puede ser agua, puede ser
leche, café, atole, etcétera. Pero la Virgen María es la que contiene lo más sagrado que es Dios. Ella es como ese vaso en el que está Dios mismo. Por eso es un vaso sagrado, un vaso precioso, un vaso de oro, un vaso, cualquier expresión se quedaría cortita para expresar lo que queremos decir de la Santísima Virgen María. ¿Qué significa Torre de David? Torre de David, pues David era en aquel tiempo un rey, y como rey tenía que defender a Jerusalén y a Israel, y en aquellos tiempos se usaban mucho las torres para rodear a las ciudades. Todavía tenemos ahí en Veracruz, o tenemos en Campeche, en varias partes, grandes torres para proteger a las ciudades. Bueno, pues la Torre de David significa que la Virgen María es la que protege al pueblo de Dios, porque nos da al quien nos defiende, nos ayuda para vencer los pecados. Ella que quedó sin pecado nos ayuda a vencer el pecado. Es una torre que realmente es una protección para nosotros. Estando con la Virgen María podemos vencer también al demonio, al pecado. Entonces, como una torre de David, pero que es de la descendencia de David. O casa de oro, igualmente. O arca de la alianza, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Es que de veras en ella se encuentran tantos atributos, tantas cualidades, tantas cosas bellas, que efectivamente le decimos muchas cosas que tienen que ver, repito, con mucha cosa de la simbología del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Era como una caja donde se guardaban las tablas de la ley, se guardaba algunos restos del maná que sirvió para alimentar al pueblo de Dios en el desierto. Entonces son varios términos bellísimos que le aplicamos a la Santísima Virgen María. Hay que tratar de comprenderlos, y si hay algún otro más que quieran que les expliquemos, con todo gusto y con toda confianza también. ¿Qué más? Hace 8 días nos dijeron... Me gustaría que me explicara por qué se repite tantas veces el Dios te salve en el rosario. Sí, es una traducción no muy correcta del saludo que el arcángel Gabriel le dirigió a la Virgen María. Lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28, que dice... Y entrando donde ella estaba, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Fíjense, el saludo del ángel es alégrate, alégrate. En griego se dice jaire, jaire. Jaire es eso, alégrate. Jaire es tal cual, gózate, disfruta. Cuando decimos esta traducción, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, no en el sentido de que Dios la vaya a salvar ahorita a la Virgen María. Ella ya fue salvada, ella fue rescatada del pecado, no tuvo ni pecado siquiera original, y ella ya fue salvada. Pero es una traducción no muy correcta, repito, y por eso en algunas partes ya la están cambiando. Les dicen, en vez de Dios te salve María, es salve María o alégrate María. Yo en días pasados estaba por allá en la Trinitaria y rezábamos el rosario, y así decía ya la gente: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, que es mucho más correcto. Yo en la práctica no lo he cambiado porque, pues, para no desconcertar a algunas personas. Pero sí es correcto decir alégrate María, llena de gracia. Si ustedes quieren ir cambiando, en vez de Dios te salve María, por alégrate María, llena de gracia, es correcto. O salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Es correcta. La traducción, repito, de Dios te salve no es muy correcta. ¿Y por qué estás diciendo a cada rato? Bueno, a cada rato no es, repito, para que Dios salve a la Virgen, como si no lo hubiera salvado. No. Con esta explicación de la traducción creo que se entiende mejor. A cada rato decirle: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Estaré repitiendo aquello que el ángel le dijo de parte de Dios. Es una alabanza preciosa para después poderle decir ya el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Es como si alguien, por ejemplo, está diciendo a alguien: te quiero mucho, tú vales mucho. Después, con más confianza, se le puede pedir alguna cosa que necesitemos. Pasamos a la pregunta número 7 de hace 8 días, que decía: Hace días soñé que una persona vestida de blanco me dijo que yo fuera a un lugar y me decía así: todo el que no te escuche sea anatema. Esas fueron las palabras que me dijeron en mi sueño y no sé qué significa. Bueno, lo de anatema significa una persona condenada.
Anatema significa una persona excluida. Un anatema significa eso, que alguien queda excluido de la bendición de Dios. ¿Qué significa este sueño? Que una persona vestida de blanco le dijo que fuera a X lugar y que el que no le escuchara sea anatema. Bueno, está un poquito exagerado el sueño. ¿Por qué? Porque solamente cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y alguien la rechaza, se le puede decir que sea anatema. Pero decir que a cualquier persona que no me escuche sea anatema, pues como que se le pasa la raya. Si no puede decir que cualquiera, por ejemplo, que diga, un borrachito que diga, vamos a echarnos otras copas, y quien no te escuche sea anatema. Al contrario, ahí sería más bien al revés, quien te escuche sería el que se está condenando. Anatema es eso, es una persona condenada, una persona excluida, una persona que no está dentro del plan de Dios. Continuamos con las preguntas de hace 8 días. Soy de Comitán y escuché que hablaron sobre un padre que, según afirmaron, decía herejías. Creo que es como usted explicó. Lo que pasa es que ese padre sabe mucho de Biblia y le explica muy bien, pero no entendemos, porque nosotros somos los que no sabemos lo que la Biblia nos dice. Ojalá todos los sacerdotes fueran como él y tuvieran el don y el conocimiento que él tiene, porque así comprenderíamos más la Biblia y no nos dejaríamos envolver por las sectas. Totalmente de acuerdo con su opinión, que es lo que yo más o menos dije hace 8 días. Yo aprecio mucho a ese sacerdote, no digo aquí su nombre, pero ya la persona que mandó este mensaje dice su nombre y que efectivamente se refiere a ese sacerdote. Es un sacerdote que sabe mucho, pero yo ya le recomendé que sea un poco más prudente al hacer los comentarios a la Biblia, porque no todo el mundo está preparado, porque no todo el mundo comprende las explicaciones que él está dando. Este sacerdote es incluso profesor de Biblia en el seminario y tiene toda mi confianza. Yo le ayudo a él en alguna corrección que haya que hacer, pero yo confío mucho en él y no dice herejías. Más bien tenemos que estudiar más la Biblia para que la podamos comprender mucho mejor. Otra persona también de Comitán nos mandó este mensaje. ¿Encarnamos en otra persona? ¿A la hora de dar la paz se persigna uno? Me gusta mucho su programa. Gracias. En cuanto a esa primera pregunta, que si encarnamos en otra persona, hace 8 días ya lo expliqué ampliamente con textos de la Biblia. Si no encarnamos en ninguna otra persona, cuando nosotros terminamos nuestra existencia, nos vamos al lugar que nos corresponde. Como Jesús le decía al buen ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No dice, después de no sé cuántas reencarnaciones nos vamos a encontrar. No, para nada. O aquel otro texto cuando Jesús hace esa parábola de aquel rico y aquel pobre Lázaro. Dice, murió Lázaro y se lo llevaron al cielo. Se murió el rico y se fue al infierno. Y no dice, pues después de no sé cuántas reencarnaciones se fue al cielo o al infierno. No, de inmediato. Cuando terminamos nos presentamos ante Dios de inmediato. Ya Dios nos da el lugar que nos corresponde. Entonces, no hay reencarnación, desde luego, no creemos en eso. Pero la otra pregunta que hace esta persona de Comitán, a la hora de dar la paz, ¿se persigna uno? No, no hace falta. Se dice, la paz sea con ustedes y con tu espíritu, y la compartimos. Pero no, la persignada es al inicio de la misa, en el nombre del Padre y del Hijo, o la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, o al iniciar el Evangelio, es cuando nos persignamos, pero a la hora de dar la paz no hace falta. Y aprovecho también para decir que algunas personas acostumbran persignarse antes de comulgar. No hace falta, no es necesario. Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero no hasta que estén frente al sacerdote ante la hostia, porque eso implica segundos que le quitan agilidad a la procesión de la comunión. Antes de que se presenten al sacerdote, si alguien quiere persignarse, bien. ¿Qué significa? Pues un poco signo de veneración, pero no hace falta, que repito, no es necesario. Podemos acercarnos directamente a la Santa Comunión sin necesidad de persignarnos, y dar la paz sin necesidad de persignarse. Bien, tenemos ya la media hora, vamos a tener una pequeña pausa musical para que ustedes puedan enviarnos sus mensajes. Recuerden, Tere, recuerda los lugares donde nos pueden mandar los mensajes, y sí les recomiendo que lo hagan. No digan, es que no está el señor obispo en la cabina ahorita, no importa. Lo importante es que manden sus mensajes para que oportunamente preparemos su respuesta. Es el teléfono 967-101-2955 para sus mensajes de texto, y también a través del WhatsApp, de Line, de Messenger Chat y de las redes sociales.
El teléfono de Comitán, el 963-110-7309, y en la Trinitaria, el 963-154-7780. Vimos una pequeña pausa y regresamos con ustedes.
Muchas gracias y suponemos que están ustedes enviándonos sus respectivos mensajes. Continuamos con las preguntas que teníamos pendientes de hace 8 días. La número 10 dice: el grupo La Sagrada Familia pregunta, más bien hace una sugerencia. Me gustaría que hubiera un programa de la Virgen de la Rosa Mística para conocer más sobre la Madre de Jesús. Ya decíamos hace 8 días que en Tzotzil tenemos un programa todos los lunes a las 5 de la tarde explícitamente sobre la Virgen María. Luego, cuando toca este tema en algunas de las sesiones de catecismo de 10 a 11 de la mañana o a mediodía de la Biblia de 12 a 1, o cuando son algunas fiestas de la Virgen, siempre hay alguna reflexión al respecto. No tenemos un programa solo sobre la advocación de Rosa Mística. Esa es otra invocación. En algunas ocasiones personas quieren tener una imagen de la Virgen como Rosa Mística. Bueno, es una devoción. ¿Qué significa Rosa Mística? Rosa es una flor preciosísima y que tiene un olor bellísimo. Y Rosa Mística en el sentido de que no es que ella sea una rosa en el sentido físico, sino místicamente, espiritualmente, la Virgen María es como una rosa perfumada, una rosa que nos da el aroma, pero que también pasó por las espinas. Una rosa tiene espinas. Ella también sufrió bastante, la Virgen María. Pero ya tenemos otras aplicaciones, pero un programa solo sobre la Virgen María como rosa mística, no, porque la Virgen María tiene muchas otras advocaciones que, repito, en uno u otro programa estamos atendiendo. La siguiente pregunta: ¿me puedo confesar si no estoy casada, pero tengo mi esposo? ¿También él se puede confesar siendo que no está bautizado? Empezando por lo último, ¿su esposo se puede confesar si no está bautizado? Ciertamente no. ¿Por qué? Porque el bautismo es la entrada de todos los sacramentos. Si alguien no está bautizado, aún no pertenece a la iglesia. Si alguien no está bautizado, aún no tiene esta gracia, este regalo de ser hijo de Dios por el bautismo. Se requiere, lo primerito es el bautismo. Y el bautismo borra todos los pecados. Cuando una persona ya así adulta se bautiza, el bautismo le borra todos los pecados y ya no hace falta ni que se confiese. Se bautiza, se recibe su comunión ese mismo día, su confirmación y su matrimonio. Yo he hecho algunas celebraciones así. Alguien que no está bautizado y se casa, el mismo día se bautiza, recibe su primera comunión, se confirma y se casa. Ahora, en cuanto a lo primero que usted pregunta, ¿me puedo confesar si no estoy casada y tengo a mi esposo? Mire, en algún caso de necesidad sí se podría, pero de ordinario no, porque si usted está viviendo con esta persona sin casarse, va, se confiesa, pide perdón de estar viviendo con esa persona, pero va a seguir viviendo con ella. Entonces, no tendría caso una confesión, si no es, repito, en un caso de necesidad, por ejemplo, que le van a operar a usted. Bueno, ahí sí se requiere una confesión y aunque de momento reciba la comunión solo ese día que se confiesa y después ya no puede volver a comulgar hasta que se case por la iglesia. O lo mismo, en algunas ocasiones les hemos dicho que si alguien se va a confirmar y está viviendo con su pareja sin matrimonio, bueno, sí le damos permiso de que reciba la confirmación, ese día se confiesa, se confirma, recibe su comunión, pero no vuelve a comulgar hasta que se case por la iglesia. Entonces espero que de esta forma hayamos respondido a esa pregunta que nos llegó oportunamente. La siguiente dice: Germán Molina, bonito programa. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando no hacemos su voluntad, ¿podemos ser semejante a Él? Gracias, don Germán, como siempre sus preguntas muy atinadas. Efectivamente, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice: Dijo Dios: hagamos el hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y dominen en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas, y en toda sierpe que sea sobre la tierra. Y creó Dios el hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Efectivamente, estamos formados a imagen y semejanza de Dios. Pero como dice don Germán, si algunas veces no hacemos la voluntad de Dios, seguimos siendo semejantes a Él. Bueno, en lo fundamental no lo perdemos. Somos semejantes a Él todos. Incluso un borrachito es una semejanza de Dios
pero desfigurada. No deja de ser persona, aunque desfigurada. No deja de ser imagen de Dios, aunque borrosa la imagen. Cuando uno tiene una fotografía ya está medio borrosa, enlodada, pues no deja de ser la fotografía, pero está enlodada, obviamente. No tiene la misma transparencia, la misma lucidez. Nosotros, si queremos ser imagen de Dios, hay que vivir como Dios nos enseña, como la Virgen María, que es la imagen de Dios, como Jesucristo, que es el Hijo eterno del Padre, es la imagen perfecta del Padre. San Pablo es muy claro en ese sentido. Cristo es la imagen permanente del Padre. Se refleja totalmente la voluntad del Padre, el amor del Padre, la forma de actuar del Padre. Ojalá que nosotros podamos ser una imagen viva de Jesús, que actuemos con Él, pensemos como Él, reaccionemos como Él, actuemos con Él, para que efectivamente seamos una imagen y semejanza de Dios. Y para eso se requiere mucha oración. Primero leer la Biblia para ver qué sí es bueno y qué es malo. Y después pedirle mucho al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que podamos ser fieles imágenes de Dios, porque así estamos creados. Gracias, don Germán. Rosa María, ¿qué me puede aconsejar en estos momentos en que me encuentro muy confundida? Mi mamá está un poco enferma y yo ya he decidido irme a un convento de clausura. Mi ingreso ya se acerca y me siento contenta, pero mi mamá necesita mi ayuda. No sé qué hacer, me siento confundida. Mira, Dios va hablando de muchas maneras. Hemos tenido casos de seminaristas, por ejemplo, muy buenos, pero que de momento les viene una enfermedad y tienen que dejar el seminario. Ahí también tenemos que leer en los acontecimientos lo que Dios nos va pidiendo. ¿Qué más querríamos? Lo mismo en tu caso, Rosa María. Me da muchísimo gusto que ya hayas decidido ser una religiosa de clausura. ¿Cómo las necesitamos? Necesitamos hombres y mujeres que se encierren allí en un monasterio, en un convento, para que se dediquen a la oración, a la penitencia por todo el mundo, porque de esa forma ustedes están salvando al mundo. Yo te felicito mucho por esta decisión de ser una religiosa de clausura, pero si tu mamá está enferma y te necesita, si no hay otra persona de la familia que pueda atenderle, yo te recomendaría espérate un poco, no pierdes nada, porque sería muy malo que tú te vas muy piadosa allá al convento y tu mamá ni quien la atienda. Sería una falta de amor. No seríamos imagen y semejanza de Jesús. Acuérdate lo que se nos dice en Lucas capítulo 10, de que aquel sacerdote y aquel levita todo el tiempo estaban en el templo, rece y rece, pero nada hicieron por el pobre que estaba caído al borde del camino. Y en cambio otro que no había ido ni al templo ni andaba rezando como los judíos, el sacerdote y el levita, se preocupó del que estaba ahí tirado al borde del camino, y ese es a quien Jesús alabó. Si tú te fueras y dejas a tu mamá abandonada, sería indebido, inadecuado. Espérate un poquito, o dialoga con tu familia, o si alguien de la familia puede hacerse cargo de tu mami, bueno, ya que tú puedas también irte al convento, al monasterio, para que desde ahí estés rezando por ella. Eso sería distinto, pero siempre y cuando alguien se encargue de tu mamá. No la abandones, por favor, eso es bien, bien importante. La siguiente pregunta, ¿me puedo bautizar? Tengo 3 niños. Mi esposo aún no se quiere casar, pero quiero bautizarme. ¿Puedo prepararme? ¿Dónde puedo pedir información? Dice el padre que tengo que casarme, pero deseo con todo mi corazón bautizarme. Felicidades por este buen deseo, yo te animo mucho. Yo no sé qué sacerdote te haya dicho eso. Si puedes mandármelo para que yo hable con el sacerdote y no te pongan esas objeciones. Porque lo primerito es el bautismo. Si de momento no te puedes tú casar porque el esposo no quiere, lo primerito es tu bautismo. El matrimonio es un sacramento posterior, pero la base es el bautismo. El bautismo es indispensable. Jesucristo es muy claro. El que crea y se bautice, se salva. En cambio no dice, el que se case por la iglesia se salva. No, que no sirva eso. Sí sirve, claro que sí. Pero no tiene la misma fuerza el matrimonio que el bautismo. Entonces yo te diría que sí te puedes bautizar. Y ojalá que ese día también se bauticen tus hijos, como es obvio. Si tu esposo no se quiere bautizar, no se quiere casar, obviamente no se le puede obligar. Pero ¿puedes prepararte para el bautismo? Claro que sí. ¿Dónde puedes pedir información en tu respectiva parroquia? Y te repito, mándame el dato de qué sacerdote te dijo que no podías bautizarte para que yo hable con él y se te abran las puertas.
porque no podemos estar nosotros diciendo cosas que no. A veces son las secretarias que dan esa información, no es el sacerdote. Acércate al sacerdote, y si no, habla con nosotros en catedral. Todos los domingos estamos a las 12, al acabar la misa podemos platicar, o al acabar la misa de las 7, con toda confianza, y ojalá que sí te puedas preparar para que tengas un buen bautismo. Y ya después ya dirá Dios, ojalá que se puedan casar, pero lo primerito es el bautismo, tanto para ti como para los niños. Felicidades por tu buena decisión y adelante, ¿eh? La siguiente pregunta: ¿es cierto que si cantamos el canto ¿Quién como Dios nos ocasionará sufrimiento y otras cosas? Pues yo no sé qué canto sea. ¿Tú lo has escuchado, Tere? No. Bueno, nosotros tenemos mucha música en la radio, pero la verdad no, por el título no sé qué canto. Sí, también yo tampoco no he oído ese canto, esa melodía, pero no, obviamente si estamos haciendo algún canto para Dios, para alabar al Señor Dios, pues ¿cómo nos va a ir mal? ¿Cómo nos va a ocasionar sufrimiento u otras cosas? No, para nada. Pero si usted nos manda la melodía, yo no sé si sea alguna melodía medio rara, hay cosas a veces medio raras que uno no conoce, pero no tengan miedo de Dios. Dios no es alguien que esté por ahí solamente para querernos castigar. Dios es nuestro Padre que nos ama, que nos comprenda y que nos quiere. ¿Por qué en algunos lugares dan la comunión en la mano o los fieles toman la hostia del copón? ¿Acaso eso no es pecado? Depende. Si alguien lo hace sin ningún respeto, sí sería pecado. Pero la Iglesia autoriza que se pueda recibir la comunión en la mano. La figura más clara es la de Jesús, cuando les dice en la última cena: tomen y coman, no se los da en la boca. Tomen y coman, y así lo hace Jesús. Tomen y coman. Y en la iglesia primitiva así se hacía siempre. Entonces se partía el pan, que era más grande, más grande que la hostia, y la persona recibía en su mano. Obviamente hay que estar limpios no solamente de las manos, sino del corazón también, para poder recibir la Santa Hostia. Pero la iglesia hoy autoriza que las personas puedan decidir recibir la hostia en la mano y tomarla de la mano, y ellos mismos comulgar de inmediato, no llevársela a su lugar, o recibir directamente la hostia en la boca. El sacerdote no puede obligar que diga todos en la boca, no, todos en la mano, no. El fiel es quien debe decidir. Yo quiero recibir la hostia en la boca, el sacerdote tiene obligación de darte la hostia en la boca. Que diga yo quiero en la mano, el sacerdote no te lo puede prohibir. La iglesia pone la decisión en los fieles, que ellos decidan dónde y cómo quieren comulgar. Ojalá que lo hagamos siempre con mucho respeto, como es obvio. ¿Por qué será que soñé a la Virgen y me dijo, no sé qué pasó, no sé qué significa? Pues si te dijo, no sé qué pasó, no sé qué querría decirte la Virgen, porque ahí sí nos quedamos todos en la duda, porque si en el sueño mismo no te dicen qué pasó, pues nos quedamos todos en la duda. Tú pídele a la Virgen que, si quiere darte un mensaje, que te lo mande más explícitamente. Pero no te preocupes, si no vuelves a soñar, no te preocupes. La Virgen María no depende de sueños, depende de nuestro corazón. Que la imitemos a ella en su fidelidad tan grande a la palabra de Dios, de veras. La Virgen María no necesariamente requiere sueños para comunicarnos. Ya su ejemplo, como está en la Biblia, es más que suficiente, mucho más que valioso su ejemplo. Escucha la palabra de Dios, va a servir a su prima Isabel, se mantiene de pie ante la cruz. Ella es una mujer de fe, de esperanza, de amor, de servicio, de fidelidad. Y eso es lo más importante, aunque no vuelvas a soñar a la Santísima Virgen María. Y una última pregunta que es medio curiosa. Tengo una duda. ¿La parroquia de San Juan Diego es católica o protestante? Escuché que en sus comunidades se dividen en dos y dicen que son católicos. Un ejemplo es Predio Santiago. Una iglesia pertenece a la diaconía de San Juan Diego y la otra a los Llanos. Las dos son católicas y de la misma parroquia. Según que en San Juan Diego ya no utilizan velas ni incienso, ni quieren imágenes, y en los Llanos sí. ¿Cuál es la verdadera? Pues yo no sé quién le dijo eso, porque yo mismo erigí esta parroquia de San Juan Diego. Los dos obispos vamos mensualmente a celebrar la Santa Misa ahí en San Juan Diego, que está allá por La Hormiga, al terminar Barrio Tlaxcala, ahí colindando con el periférico norte. Nosotros mismos vamos ahí. Son católicos, no solamente ahí en la iglesia de San Juan Dieguito. Ahí hay flores, hay velas,
hay incienso. Se lo digo porque nosotros celebramos ahí cada mes, nos vamos turnando los obispos. ¿Que no hay imágenes? Claro que sí. Tienen vestida a la Santísima Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego con las ropas tradicionales de aquí de los hermanos que salieron de Chamula. Ahí está. Va muchísima gente a las celebraciones, los domingos, los miércoles también hay celebración ahí de la palabra de Dios. Entonces es más que católica la parroquia de San Juan Dieguito, de veras, tengan toda la confianza del mundo. Ahora, dice que en las comunidades a veces se dividen y que unos, por ejemplo, dicen Predio Santiago, una iglesia pertenece a la diaconía de San Juan Diego y la otra a los Llanos. Pues me resulta raro lo que ustedes digan, porque también los Llanos pertenecen a la misma diaconía. Ya hoy ya no le llamamos diaconía, sino parroquia. Antes se le llamaba diaconía porque eran como distintos rumbos de las periferias de la ciudad. Hoy ya todo eso está conformado por lo que llamamos la parroquia de San Juan Diego. Y tanto los Llanos como Predio Santiago pertenecen a la misma parroquia de San Juan Dieguito. Pues allí no hay diferencia. Ahora, ¿en qué está a veces la división? A veces la división es por algunas tradiciones y costumbres, porque en algunos lugares pues siguen las tradiciones y las costumbres y como que no quieren seguir la palabra de Dios. El sábado 18 estuvimos en una celebración preciosa en Tenejapa, pero estábamos en la celebración de la misa con los sacerdotes, las religiosas, los obispos, estábamos ahí los dos, 210 confirmaciones, una celebración preciosa ahí en la plaza porque no cabían dentro de la iglesia, y al mismo tiempo dentro de la iglesia había un grupo de la tradición con sus cantos y al final con el posh que no les podía faltar, pero no les importaba la misa. Lo mismo nos pasa aquí a veces en Chamula, que vamos y celebramos la misa, hay misa, pero algunas gentes no nos hacen caso. Están ellos con sus rezos, con la Pepsi-Cola, con el trago, con la gallina. Bueno, nosotros no los podemos correr, pero mucha gente va comprendiendo cada día más que hay cosas de la tradición que son bellísimas y buenas y otras no se pueden comparar con la Santa Misa. Nunca vamos a decir el sacrificio de Cristo que murió por nosotros siendo Dios, ¿cómo se va a comparar con una gallina? Eso ya no, de ninguna manera. Pero respetamos un poco las tradiciones, los respetamos, pero a veces por eso son las divisiones, que unos grupos sí quieren seguir solo la tradición, sin misa, ni sacramentos, ni palabra de Dios, y los demás grupos ya evangelizados sí siguen la palabra de Dios, siguen los sacramentos, se acercan a leer la Santa Biblia y procuran vivir de acuerdo con la palabra de Dios, sin los excesos ya ni de gallinas, ni de trago, ni de otras cosas, porque eso sí nos da mucha preocupación y tristeza. Quizá eso explique de por qué a veces haya esas dos formas de vivir la fe, pero son formas distintas de vivir la fe. Los respetamos y los valoramos porque ambos son católicos. Ojalá que todos nos dejemos guiar más por la palabra de Dios, que es la que nos tiene que indicar cuál es el camino. Se nos está terminando el tiempo y vamos ya a concluir con el canto tradicional de nuestro programa, que dice: El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Lo repetimos porque es bellísimo, es como una oración. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Les seguimos insistiendo en que nos manden sus mensajes. Recuerden el teléfono 967-101-2955 o las demás aplicaciones para que con tiempo preparemos la respuesta para dentro de 8 días con el favor de Dios. Tere, muchísimas gracias. Valoro mucho tu compañía. Agradecemos mucho. Mandamos un saludo a la licenciada Marenita, que no puede acompañarnos en esta ocasión. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias también a usted, Monseñor, y gracias a todos por estarnos acompañando.